¿Qué es el icing? El icing y el offside son las reglas más importantes de entender para poder seguir un partido de hockey. El offside lo explico en este vídeo que te dejo aquí arriba y en el comentario fijado. Ahora sí, pasamos a explicar qué es el icing. En primer lugar, debemos saber que el icing es una norma que afecta al equipo que inicia un ataque desde su propio campo. Y también debemos fijarnos en las líneas rojas de la pista, que son la línea central y las líneas de fondo, las cuales se llaman línea de gol. Para que se produzca icing deben cumplirse dos condiciones. Una, que el jugador en posesión del puck esté situado por detrás de la línea central y lance el disco hacia el campo del equipo rival. Y dos, el puck debe cruzar la línea de gol sin que haya sido tocado previamente por otro jugador. Es decir, si el jugador lanza el disco y el portero u otro jugador de su mismo equipo o del equipo defensor toca el disco antes de que cruce la línea de gol, no es icing. Por otro lado, si el jugador lanza el disco una vez que ha sobrepasado la línea central y cruza la línea de gol, tampoco es icing, ya que el jugador que ha lanzado el disco está por delante de la línea central. Sin embargo, no siempre que se den las dos condiciones comentadas anteriormente se señalará icing, ya que existen varios tipos de icing y algunas excepciones que veremos más adelante. Los tipos de icing son tres: no touch icing o icing sin contacto, touch icing o icing por contacto y hybrid icing o icing híbrido. No touch icing o icing sin contacto. Es el tipo de icing más sencillo de entender, ya que en el momento que el disco cruza la línea de gol, el árbitro señalará icing y se detendrá el juego. Touch icing o icing por contacto. Este tipo de icing se ha usado en la NHL durante décadas, concretamente desde 1937 hasta 2013, y consistía en que, una vez que el disco sobrepasaba la línea de gol, jugadores de los dos equipos iniciaban una carrera por ver quién se hacía con la posesión del puck. Si este era controlado en primer lugar por un jugador del equipo defensor, se señalaba icing. Si por el contrario, el disco era controlado en primer lugar por un jugador del equipo atacante, no se señalaba icing y el juego continuaba. Hybrid icing o icing híbrido. Es el tipo de icing que se usa en la NHL desde el año 2013 y es parecido al anterior. En el icing híbrido debemos imaginarnos una línea que une los dos puntos de face-off, y si, en la carrera por hacerse con la posesión del puck, esta línea es cruzada por un jugador del equipo defensor antes que por un jugador del equipo atacante, el árbitro señalará icing. Es importante aclarar que el defensa no tiene por qué patinar en dirección al disco. Lo único que debe hacer para provocar el icing es cruzar esa línea antes que el jugador atacante. Si por el contrario, es el jugador ofensivo quien cruza la línea antes que el defensa, el árbitro deberá valorar cuál de los dos jugadores llegará antes al disco. Si cree que llegará antes el defensa, como se ve en esta imagen, señalará icing. Si cree que será el atacante, no se señalará icing y dejará seguir el partido. Pero como hemos dicho antes, existen excepciones en las que no se aplica la regla del icing. La primera excepción es cuando un equipo está en inferioridad numérica por la expulsión de uno o más jugadores. A ese equipo no se le aplica la norma del icing durante el tiempo que está en inferioridad, pero sí seguirá vigente para el equipo que está en superioridad. La segunda excepción tiene lugar cuando el disco cruza la línea de gol entrando en la portería. En ese caso no se producirá icing y el gol es válido. La tercera excepción es cuando un jugador del equipo defensor que no sea el portero tiene opciones de controlar el disco pero de manera intencionada lo deja pasar para que cruce la línea de gol. Y la cuarta es si el disco cruza la línea de gol pero proviene de un saque de face-off. En ese caso tampoco se señalará icing. Reanudación del juego. Después de un icing, el partido se reanuda con un face-off en uno de los puntos situados en la zona defensiva del equipo infractor, y este equipo no podrá hacer cambios. El objetivo del icing es evitar que el partido se convierta en una sucesión de pases de un lado a otro de la pista, lo cual restaría continuidad y emoción al partido. Y esta es toda la información que debes conocer acerca del icing.
Espero que este vídeo te haya servido para entender la norma del icing, y si ha sido así, te invito a que dejes un like y te suscribas. Por otro lado, puedes dejarme tus dudas en los comentarios.